Hoy es 8 de julio del año 2023 y bueno, aprovechando que ayer llovió, ayer a la tarde acá en el centro de la provincia, casi 25-30 milímetros, depende de los lugares, así que bueno, a hacer oficina full y a ponerse un poco al día. Así que me puse a ver un poco todo el tema de los análisis de suelo y demás que hemos estado realizando estos días. Y bueno, me pareció interesante hacer un pequeño video, así ya queda registro, e inclusive para que me sirva a mí al futuro, porque siempre cada vez que llego a esta instancia de calcular los kilos de nitrógeno por hectárea, siempre me olvido y tengo que volver a repasar la fórmula, así que dije voy a hacer un video para que ya me sirva de, ¿cómo es?, de mata burro para adelante. Así que bueno, gracias a la colaboración de mi amigo Lalo Novelli del INTA Paraná, que siempre me auxilia en esta parte, él la tiene recontra clara siempre, así que bueno, me pasó los fundamentos de las ecuaciones básicas, así que la voy a dejar acá en un video, así ya no lo molesto más a futuro a mi amigo Lalo. Lalo, muchas gracias. Bueno, la cosa es así. Arranquemos primero principal por, normalmente nosotros para lo que es el tema de trigo, maíz, normalmente hacemos análisis de suelo en donde una de las determinaciones que solemos pedir es el tema de la cantidad de nitrato que tenemos, ¿no? Los nitratos es una forma del nitrógeno que nosotros tenemos en el suelo que está, por así decirlo, de forma fácilmente disponible para las plantas, ¿no? Entonces, por eso es que nos interesa saber cuánto tenemos en el suelo, ¿no? Después, el suelo tiene nitrógeno en muchas de otras formas también. Una de esas es la materia orgánica, que también tiene nitrógeno potencialmente mineralizable, que eso es otra historia para analizar con un video de prácticamente capaz que 2 días solamente para hablar de eso, así que no nos vamos a hablar de ese tema hoy. Y nos vamos a centrar puntualmente en el tema de nitratos, ¿no? Entonces nosotros sacamos una muestra de suelo, mandamos esa muestra al laboratorio y dentro de las determinaciones que le pedimos hacer, una de esas es que nos midan la cantidad de nitratos que tenemos. Bueno, el laboratorio normalmente nos entrega el resultado y puede entregarlo de dos formas. Puede entregarlo en directamente la cantidad de nitratos. Acá figura, no sé si ustedes pueden ver, que yo puse un ejemplo de 50 para que ustedes se den una idea. Bueno, esos 50 son la cantidad de nitratos en parte por millón que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros la muestra de suelo que sacamos, la sacamos de 0 a 20 centímetros de profundidad, con lo cual las estimaciones que vamos a hacer ahora son siempre referidas a un muestreo de 0 a 20 centímetros. Ahora, si nosotros hacemos un muestreo de 0 a 60 centímetros de profundidad, que es normalmente la profundidad normalmente explorable por las raíces de un cultivo de invierno o de un maíz de primera, por ejemplo, en donde uno trata de estimar la cantidad de nutrientes que tenemos, es totalmente válido, la transformación es la misma, ¿está bien? O es muy parecida, ¿está? Nosotros vamos a tomar de 0 a 20 porque normalmente, primero y principal, que se hace muy poca muestreo de suelo y los que se hacen normalmente son, dentro de lo poco que se hace, es de 0 a 20. Son muy pocas las empresas que trabajan con muestreos intensivos de 0 a 60 centímetros de profundidad, ¿está bien? Estamos hablando de forma masiva, ¿no? Así que bueno, quería hacer esa aclaración. ¿Cómo hacemos para, si nosotros tenemos un laboratorio que nos entrega los resultados en formas de nitrato, cómo hacemos para llevar esa determinación y calcular cuánto es de nitrógeno de ese nitrato, ¿no? Entonces se hace una transformación. La primera cuenta que se hace es saber cuánto es el peso específico que tiene el nitrógeno dentro de la molécula de nitrato. Recordemos que el nitrato es una molécula que está conformada por una molécula de nitrógeno, un átomo de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno, ¿no? Entonces, bueno, para hacer esa cuenta lo que se hace es multiplicar la cantidad de nitrato, lo multiplicamos por 0.226, que es el peso específico del nitrógeno dentro de la molécula de nitrato. Así que de esa forma vamos a estar transformando el nitrato a N de nitrato. ¿Está bien? Fíjense cómo está puesto acá al costadito, como dice N de nitrato, para diferenciarlo del nitrato solo, ¿verdad? Entonces, bueno, y esto lo tenemos en partes por millón. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es llevarlo a kilogramos. Yo quiero saber cuántos kilogramos son, digamos, o sea, lo quiero transformar de unidad, lo quiero llevar a kilogramos. Entonces, para llevarlo a kilogramos, lo que hago es dividir 11.3 partes por millón, que son miligramos por kilo, lo divido por 1.000.000 justamente.
Espera que tengo que contar la cantidad de 0, 1, 2, 3, ahí está, perfecto. ¿Está bien? Ahí lo llevo a la cantidad, lo llevo a kilogramos, ¿está bien? Una vez que lo llevo a kilogramos, lo que tengo que hacer ahora es multiplicarlo por la cantidad de, digamos, por la densidad de suelo que nosotros tenemos de 0 a 20 centímetros, ¿está bien? Para poder hacer ese cálculo, lo que hacemos es lo siguiente. Fíjense acá a la derecha, tengo un pequeño calculito donde dice densidad aparente del suelo. Y la densidad aparente del suelo va a cambiar en función al tipo de suelo, ¿no? Un suelo vertisol normalmente maneja una densidad, toneladas por metros cúbicos, de los primeros 20 centímetros, de alrededor de, puede ser 1.15 toneladas por metros cúbicos. Un suelo molisol normalmente es más alto, puede ser 1.2, 1.25, 1.3 también. Eso va a variar dependiendo del tipo de suelo. Así que ténganlo en cuenta. Para la provincia nuestra y para los suelos vertisoles, tomar 1.15 es un valor bastante razonable, pero podría llegar a ser un poco menos inclusive. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahí tenemos la densidad aparente del suelo, que es de 1.15 toneladas por metro cúbico. Lo que yo quiero hacer es saber cuánto me pesan los primeros 20 centímetros de una hectárea de suelo. Si tomamos esta densidad, el cálculo, obviamente, se hace un cálculo volumétrico, 10.000 metros cuadrados por 0.2 metros, que es la profundidad que nosotros estamos analizando, y ahí tenemos que esa cuenta nos da que tenemos 2.300.000 kilos de suelo por hectárea, ¿está bien? En los primeros 20 centímetros del suelo. Entonces, cuando tenemos eso, lo que hacemos es calcular los nitratos, o sea, los kilogramos que teníamos de nitrato por kilo de suelo, y lo multiplicamos por 2.300.000 kilos, y de esa forma nos va a estar dando que nosotros por hectárea en los primeros 20 centímetros de suelo tenemos este valor que figura acá, que son 25, bueno, casi 26 kilogramos de nitrógeno en forma de nitrato por hectárea en los primeros 20 centímetros del suelo. Si nosotros queremos hacer una estimación y calcular cuánto tenemos de 0 a 60 centímetros de suelo, hay varios estudios que han hecho la gente del INTA Paraná, y los voy a nombrar a los autores, Ricardo Melchiori, Pablo Vallarata, que son dos profesionales de larga trayectoria y con amplia experiencia en el tema de fertilidad de suelos de la provincia de Entre Ríos. Y ellos estuvieron trabajando durante muchos años y estuvieron haciendo correlaciones en donde estimaban, o sea, lo que hacían era medir justamente la cantidad de nitrógeno que tenían haciendo muestreos de 0 a 60 y de 0 a 20 centímetros, y estimaron que hay una correlación bastante alta para lo que son los muestreos normalmente para lo que es maíz de primera y para trigo, de que el nitrógeno que nosotros tenemos en los primeros 0 a 20 centímetros es más o menos la misma cantidad que tenemos de 40 a 60 centímetros. Obviamente que esto no es matemático, porque esto es biología y esto puede cambiar, pero la correlación era bastante alta. O sea que si nosotros quisiéramos estimar para el caso del trigo o para el caso de maíz de primera, podemos decir que la cantidad de nitrógeno que nosotros tenemos de 0 a 60 centímetros de profundidad, podemos tomar el valor que obtuvimos en los primeros 20 centímetros de suelo y multiplicarlo por 2. En realidad, también en una simplificación, porque creo que la correlación a ello le daba 1.98 o algo así. Eso es lo que me comentó Lalo, ¿está bien? Sí quiero hacer una salvedad, que me la hizo Lalo y tiene toda la razón del mundo y lo quiero resaltar acá. Estas son estimaciones, gente. O sea, es biología. Uno trata de simplificar un cálculo, pero tenemos que tener en cuenta que estas cuestiones no son matemáticas, como dije anteriormente. Entonces, por ejemplo, para un cultivo de maíz tardío, tal vez esta simplificación no sirva, ¿está bien? Porque no está estudiado, digamos, o no está correlacionado qué es lo que pasa con el nitrógeno en profundidad, por ejemplo, a partir de diciembre, enero y demás. O sea, no es que no está estudiado, sino que no está hecho el cálculo y digamos, puntualmente yo acá no lo tengo, digamos, entonces capaz que hay algún estudio y yo estoy ignorándolo, digamos, acá porque no lo conozco. Pero bueno, esto nos serviría para lo que es trigo y para lo que es maíz de primera, tranquilamente. Nosotros podemos estimar, y acá tenemos la cantidad de kilogramos que tenemos de nitrógeno en forma de nitrato de 0 a 60 centímetros de profundidad. ¿Está bien? ¿Qué pasa si esto es un suelo molisol y no un suelo vertisol? Bueno, nos vamos acá, por ejemplo, y podemos tranquilamente agarrar y decir, bueno,
si tengo un suelo molisol con una densidad aparente de 1.3 toneladas por metro cúbico, fíjense cómo se hace la conversión y obviamente cambia porque estamos cambiando la densidad aparente del suelo. ¿Tá? Bueno, gente, este es simplemente un cálculo matemático, espero les sirva y ahora vamos a seguir con las otras partecitas que tienen que ver con las distintas estrategias de fertilización que tenemos o de toma de decisión que tenemos para el caso del nitrógeno, puntualmente para el tema de trigo. Saludos.